el pastor Víctor Medina, nuevamente con ustedes, y en esta oportunidad traigo un tema que hay mucha información al respecto en la internet, pero yo lo voy a retocar y lo voy a dividir en dos partes. ¿Existen apóstoles hoy día? Muchos me han pedido este tema y hoy quiero dar respuesta para que hoy concluyamos a la luz de la Biblia si existen o no existen apóstoles. Es muy importante estar enterados al respecto. Bien, en primer lugar, quiero decirles que para ser apóstol eran necesarias tres cosas. Y estas tres cosas, cuando las analizamos a la luz de la Biblia, nos damos cuenta que los cristianos contemporáneos quedamos excluidos de la posibilidad de poder llegar a ser apóstoles. En primer lugar, un apóstol, de acuerdo a la Biblia, tenía que haber sido testigo presencial de la resurrección de Cristo, donde lo encontramos en Hechos 1:22, Hechos 10:39 al 41, Primera a los Corintios 9 versículo 1 y Primera a los Corintios 15 versículos 7 y 8. Ahí les estoy poniendo estos versículos para que ustedes los examinen. Al examinar estos versículos se dará cuenta que un apóstol debía haber sido testigo de Cristo, haber conocido a Cristo personalmente desde que fue bautizado, dice la Biblia, hasta que ascendió al cielo. Entonces tenían que haber conocido las entradas y las salidas de Jesucristo, y eso lo dicen todos estos versículos que acabo de citarles. En segundo lugar, segundo requisito para ser apóstol, un apóstol tenía que ser nombrado directamente por Jesucristo. Marcos 3:14 nosotros vemos cómo Jesús escogió a los apóstoles. Lucas 6:13, Hechos 1:2 y Hechos 1:24. También encontramos en Hechos 10:41 y en Gálatas 1:1. Los apóstoles eran escogidos directamente por Jesucristo, comisionados por Jesucristo. De hecho, en Efesios 4:11, un versículo que citan muchos los apóstoles, dicen, y él mismo, refiriéndose a Cristo, él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. El Señor escogió en ese orden a los apóstoles, pero vemos que Jesucristo los constituyó primeramente a los apóstoles, directamente. Él mismo los constituyó. Ahora, me preguntan, entonces, ¿cómo es que se perpetuó el ministerio pastoral y por qué no el ministerio apostólico y profético? Si dice que él mismo constituyó a estos 5 ministerios, ¿cómo es que el ministerio apostólico y el profético desaparecieron y el ministerio de pastor se perpetuó? Bueno, es muy sencillo. Basta con leer todas las cartas del apóstol Pablo y nos damos cuenta que Pablo, y lo vamos a ver más adelante, le dijo a Timoteo y a Tito que nombraran ancianos u obispos o presbíteros, que es la misma palabra, las tres palabras son equivalentes, presbíteros, pastores o ancianos, o maestros también, para que pastorearan la iglesia de Jesucristo, ya que iban a haber muchos lobos rapaces en el futuro. Entonces, este ministerio de apóstol no debió haber sido transferido a otros, porque los que podrían haberlo hecho fueron los apóstoles, y ellos no hicieron esto. Ellos no nombraron a más apóstoles, sino que comisionaron a jóvenes o a otras personas como a Timoteo y a Tito a que ellos se encargaran, especialmente a Timoteo, se encargaran de nombrar a pastores, a obispos, a supervisores, pues a ancianos. Y eso es lo que permitió que el ministerio pastoral se perpetuara, y los diáconos también, porque se pidieron que se nombraran ambos ministerios, el de pastor y el de diácono. En tercer lugar, tenemos que el tercer requisito para un apóstol es que un apóstol tenía que ser capaz de confirmar su misión y mensaje con señales milagrosas. O sea, no era alguien que se iba a parar solamente a predicar, sino que sus palabras estaban respaldadas por un sinnúmero de milagros, señales y prodigios que eran hechas por las manos de los apóstoles de Jesucristo únicamente. Aunque algunos quieren agarrar Marcos 16 al 18, donde dice estas señales seguirán a los que creen, pero no leen el contexto. El contexto habla de los mismos apóstoles a quien Cristo les está hablando, porque Jesús se apareció a los 11 y primero le refutó su incredulidad. O sea, le está hablando de incredulidad y le está diciendo, estas señales seguirán a los que creen. No dice al que cree en singular, como van a entender que cualquier creyente podría tener estas señales, sino a los que creen, limitando y determinando a los que creen, hablando de los discípulos a quien él estaba dirigiéndose en ese momento, iban a tener las señales de prodigios y milagros, de echar fuera demonios, hablar en lenguas, etcétera, etcétera. Entonces, encontramos aquí que un apóstol tenía que haber sido capaz de llevar su misión, de que su predicación estuviera acompañada de señales, prodigios y milagros, y eso lo encontramos en Mateo 10 del 1 al 2, Hechos 1 del 5 al 8, también lo encontramos en Hechos 2:43, en Hechos 4:33, Hechos 5:12, Hechos 8:14, segunda a los Corintios 12:12, Hebreos 2 del 3 al 4. Entonces, de acuerdo a estos tres requisitos, los cristianos quedamos totalmente excluidos de poder ser apóstoles actualmente. En primer lugar, nosotros no hemos visto a Cristo desde que fue bautizado hasta que fue subido al cielo. O sea, es imposible. En segundo lugar, Jesucristo
personalmente tendría que nombrarnos a nosotros, personalmente. Y en tercer lugar, nuestra predicación fuera acompañada de señales, prodigios y milagros. Es entonces imposible que actualmente haya apóstoles. Esta es mi primera sección. En el próximo video voy a presentarte argumentos que yo considero que son muy importantes, que deberíamos observar a la luz de la Biblia, por las cuales no hay apóstoles. Porque si hay apóstoles, implicarían muchas cosas que son imposibles de cumplir a la luz de las Escrituras. Que Dios te bendiga. Soy el pastor Winston Medina y no te pierdas el siguiente video donde voy a hablar de los problemas de afirmar que hay apóstoles hoy. Amén.